Queridos amigos, amigas, la Unión Europea y quizá el mundo entero están bajo la amenaza de sufrir un gran cambio económico a nivel histórico. El 15 de mayo de 2023 se llevó a cabo una reunión en el Parlamento Europeo con un objetivo nunca antes visto: promover el decrecimiento económico. Es decir, promover que todos seamos cada vez más pobres para así poder revertir el cambio climático. La teoría es que haciendo esto todos tendremos menos dinero, consumiremos menos, gastaremos menos recursos, emitiremos menos CO2 y de esa forma se podría salvar el planeta. ¿No me creéis? Pues fijaos en esto. Dejadme ser claros, no es posible conseguir un crecimiento económico sostenible en un planeta de recursos finitos. Más allá de este punto, el crecimiento económico es perjudicial. Estas declaraciones que acabáis de escuchar no son simples declaraciones de un par de ecologistas en una conferencia hippie. Aquí hablamos de que el Parlamento Europeo y muchos de sus políticos han acogido estas ideas entre aplausos y vítores. De hecho, la cosa no se quedó tan solo en una simple reunión, sino que la propia Unión Europea ya está financiando proyectos de investigación para estudiar cómo empobrecer a la población y así luchar contra el cambio climático. El Consejo Europeo de Investigación otorga 10 millones de euros a un proyecto que estudiará cómo escapar del crecimiento económico. Sí, sé que todo esto suena a broma, pero no lo es. Y precisamente porque no es una broma, en este vídeo vamos a responder a unas cuantas preguntas. ¿Es realmente necesario que todos nos volvamos pobres para salvar el planeta? ¿Qué consecuencias podría tener el decrecimiento económico sobre nuestras vidas? ¿Acaso se trata todo esto de un proyecto realmente viable? Pues hoy, en Visual Economic, responderemos a todas esas preguntas, así que atentos. Pero antes, solo un segundo. Hablando de crecimiento y de decrecimiento, ¿os habéis dado cuenta de que la inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en nuestras vidas? Desde la llegada del archiconocido ChatGPT, de repente han brotado decenas y decenas de servicios y apps de inteligencia artificial. La competencia está servida. Claro que en ese caso la competencia va a ser particularmente dura. Empresas y gobiernos de todo el mundo están compitiendo a cara de perro por liderar toda esta revolución. La pregunta es, ¿quién se llevará el gato al agua? ¿Estados Unidos o China? ¿Alguna otra opción? Pues no os perdáis el último vídeo de Si lo hubiera sabido, el canal de información financiera de Mutuo Activos con el que participamos, porque creo que complementa muy bien todo lo que aquí hemos visto, por supuesto, y como siempre, os dejo el enlace aquí abajo, en la descripción. Ahora sí que sí, continuemos. Las personas que estéis viendo este vídeo probablemente hayáis nacido en países relativamente desarrollados y con las necesidades básicas razonablemente cubiertas. Todos tenéis acceso a internet, todos coméis y seguro que todos tenéis acceso a agua potable. Sin embargo, vuestra realidad es una excepción. La mayor parte de la población mundial sigue siendo pobre. Pensad en los países del África subsahariana, en países como India, Pakistán, Filipinas, Bangladesh. Lo más normal en este mundo no es tener un sofá en el que sentarse y abundante comida sobre la mesa. Lo normal es no tener acceso a muchos servicios básicos. Para que os hagáis una idea, todavía el 50% de la población vive con menos de $240 al mes. Y el 10% más pobre ni siquiera tiene más de $2,15 al día para sobrevivir. Y os pregunto, ¿qué haríais vosotros con tan solo apenas $2 al día? Poco, ¿verdad? Pues bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta con el decrecentismo es que si mañana se frena el crecimiento económico mundial, toda la gente que hoy es pobre seguirá siendo pobre para siempre. El decrecimiento económico es una puñeta para todos, pero una absoluta condena para los países pobres. Si la economía no crece, serán miserables para toda la eternidad. Ahora bien, dicho esto, quizás muchos pensaréis que se puede hacer una excepción con los países pobres. A fin de cuentas, quienes más ricos somos, quienes más contaminamos, somos los países desarrollados. Podemos aplicar entonces el decrecentismo tan solo a nosotros mismos y dejar a los países pobres crecer hasta que nos alcancen, ¿verdad? Pues lo cierto es que no. En realidad, los países pobres son los que más contaminan de todos. Los países en desarrollo son responsables del 63% de las emisiones de CO2 actuales. Incluso aunque las emisiones de CO2 en los países desarrollados se redujeran a cero. Es decir, incluso aunque Europa, Estados Unidos y todo Occidente se hundiera bajo el océano y desapareciera, el problema de las emisiones de carbono no se solucionaría en absoluto. A medida que los países pobres escapen de la pobreza, sus emisiones de gases se dispararán como un cohete.
Sin ir más lejos, a día de hoy China genera más emisiones de CO2 vinculadas al consumo que Estados Unidos, Japón y los países de la Unión Europea juntos. Esto se explica porque China tiene más población y porque además, al ser un país más pobre, usa energías mucho más sucias como la quema de carbón. Ante semejante panorama, la teoría del decrecimiento solo podría ser viable de dos formas. La primera, convenciendo a los países pobres de que tienen que seguir siendo pobres, cosa que yo os digo, no sucederá. Y la segunda, repartiendo a partes iguales la riqueza entre todos los países. Es decir, haciendo que los países ricos sean mucho más pobres que ahora, a cambio de incrementar la riqueza de los países pobres hasta un límite. Los países ricos necesitan reducir urgentemente sus excesos para que los países hermanos puedan escapar de la pobreza. Para conseguir repartir la riqueza mundial de forma igualitaria, los países occidentales tendrían que reducir su producción en cerca de 2/3 para que los pobres tengan margen de igualarles. Aquí hablamos de que en lugares como Europa, fábricas, trenes, aeropuertos o escuelas tendrían que funcionar una tercera parte del tiempo normal. El consumo de agua, electricidad o calefacción solo podría estar disponible 8 horas al día. Podríamos comprar una tercera parte de los coches, móviles, comida o ropa que compramos ahora y solo podríamos trabajar 13 horas a la semana con tal de limitar nuestro nivel de producción económica. Aunque bueno, igual esto de trabajar menos horas es otra parte que algunos os suena menos mal. Pero bueno, bromas aparte, el caso es que el proceso de decrecimiento estaría marcado por importantes y costosas recesiones económicas. Y más allá de que el objetivo del decrecentismo pueda parecer bien intencionado, lo cierto es que todo apunta a que sería políticamente inviable. Francamente, sería muy difícil convencer a la población de reducir tan drásticamente sus niveles de vida. Y eso por no hablar de las tormentosas medidas políticas, el fraude y la corrupción que habría de por medio. Los países ya tienen enormes problemas para intentar conseguir reducciones de la desigualdad de entre un 1 y un 2%. Imaginaos si tuvieran que eliminar toda la desigualdad a nivel global. De locos. La cuestión es que probablemente si el decrecimiento se llegase a conseguir, pasarían décadas hasta que se alcanzaran los objetivos. Habría infinitos retrasos. Y pensadlo bien, si el objetivo es combatir una emergencia climática inminente y hacerlo rápido, ese retraso sería simplemente inasumible. Haría que todo el proceso fuera inútil. Ante todo esto que os acabamos de contar, los partidarios del decrecimiento tienen un argumento que podría solventar el problema. Según ellos, sí que sería posible convencer a la gente de que el decrecimiento económico sería algo positivo. Desde su punto de vista, reducir la producción, reducir el PIB, no implicaría necesariamente empeorar los niveles de vida. Esto ya de entrada suena un poco raro, ¿vale? Es cierto que el PIB no es un medidor perfecto de la felicidad ni del bienestar, pero seamos claros, el PIB está muy fuertemente correlacionado con otras medidas de bienestar, como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, las tasas de educación o los niveles de felicidad. Y sí, a veces se producen excepciones, como todo en la vida. Por ejemplo, Cuba es un país extremadamente pobre, pero aún así tiene una esperanza de vida relativamente buena. Ahora bien, las excepciones no implican que formen una regla. Si mañana hundimos el PIB de todos los países ricos, lo más seguro es que ni seamos más felices, ni vivamos más años, ni tengamos mejores niveles educativos. Más bien, todo lo contrario. Pero sea como sea, incluso si los decrecentistas lograran convencer a toda la población, o al menos a los políticos, y Occidente empezara a empobrecerse, todavía habría un gran problema adicional. Y es que nada impide que en el futuro los países que ahora son pobres sigan creciendo y creciendo muy por encima de los límites marcados. Vamos, que Occidente podría empobrecerse para nada, y el resto de países podrían tomar la delantera y mandar todo esto del decrecimiento al garete. En cualquier caso, aquí cabe hacernos una pregunta. Vale que el decrecimiento es difícil, ¿pero acaso hay alternativa? El crecimiento perpetuo en un mundo de recursos finitos lleva inevitablemente a un apocalipsis medioambiental. El crecimiento sostenible es una ilusión. ¿Es acaso el crecimiento económico sin límite una posibilidad cuando el planeta tiene recursos finitos? ¿Recursos que algún día se agotarán? Bien, vamos a verlo. La cesta de los recursos.
A primera vista, parece lógico que si el planeta tiene recursos finitos, la economía entonces no puede crecer para siempre. Sin embargo, este razonamiento tiene un problema, y es que no es cierto que el crecimiento económico equivalga necesariamente a mayor consumo de recursos. Las economías avanzadas son capaces de crecer económicamente usando cada vez menos recursos y contaminando cada vez menos. Esto se debe a que el crecimiento económico no siempre significa producir más cosas en más cantidad, sino que puede significar simplemente aprovechar la misma cantidad de cosas, pero hacerlo mucho mejor. Esto es una forma de crecimiento económico que se conoce como crecimiento intensivo y puede suceder por tres razones. La primera, y la más clara de todas, es la eficiencia. Por ejemplo, antiguamente las latas de refrescos necesitaban mucho metal para construirse. Sin embargo, gracias a la mejora de diseño se pueden hacer muchas más latas utilizando la misma cantidad de metal. Y en ese mismo sentido, otra forma de aumentar la eficiencia es sustituir materiales escasos por materiales más abundantes. Y de nuevo, volviendo al caso de las latas de refresco, hace años se fabricaban con estaño, que es un recurso relativamente escaso. No obstante, ahora se fabrican con aluminio, que es un mineral mucho más abundante que el estaño. Sea como sea, la segunda razón que explica el crecimiento intensivo es el reciclaje. Y es que, sí, es cierto que muchos recursos como el petróleo se agotan y no resurgen, pero muchos otros elementos como el oro, el cobre o el agua dulce pueden reciclarse, ya sea por medios naturales o por economías circulares. La cuestión es que aunque el planeta tenga recursos finitos, esos recursos se pueden usar y recombinar indefinidamente. Más allá de ello, la tercera razón que permite crecer a la economía sin usar más recursos es el crecimiento por intangibles. Pensad, por ejemplo, no sé, en las patentes, la ciencia, los vídeos de YouTube, los cursos educativos o los videojuegos. Todos ellos son formas de crear riqueza que, más allá de algo de electricidad que puede ser obtenida de forma renovable, no consumen casi recursos. Y de hecho, esto es algo que en parte explica por qué los países más pobres son los que más recursos gastan. A fin de cuentas, los países ricos tienen sus ciudades, sus carreteras, sus líneas de tren, todas construidas. Pero claro, los países en desarrollo son, por definición, países en expansión. Necesitan usar muchos recursos físicos para construir infraestructuras a lo bestia. De forma contraria, en los países ricos cada vez consumimos más servicios y bienes intangibles que no requieren tanto el uso de recursos ni de emisiones nocivas. En resumen, el crecimiento intensivo, motivado por estos tres factores, está permitiendo a los países crecer sin gastar muchos más recursos naturales. No obstante, a pesar de que este tipo de crecimiento suene muy bien, los decrecentistas tienen un importante argumento en su contra. ¿Queréis saber de qué hablo? Pues fijaos. El desacople entre el crecimiento y el consumo de recursos no es rápido ni suficiente. Además, nada garantiza que se mantenga en el tiempo. El crecimiento intensivo es al cambio climático lo que celebrar una dieta perdiendo 200 gramos. Aparentemente, el gran problema del desacople entre crecimiento y consumo de recursos es que sucede muy lento. Según los decrecentistas, para frenar la emergencia climática debería ir mucho más rápido de lo que lo está haciendo. Además, para que todos los países pudieran llegar a un punto de desacople tendrían que hacerse muy ricos, para posteriormente poder invertir en caras tecnologías renovables, limpias y respetuosas con el medio ambiente. Y bueno, a ver, lo cierto es que este argumento puede tener sentido, pero como hemos visto, no parece que la solución realista sea el decrecimiento. El decrecimiento podría ser incluso más lento dadas sus dificultades políticas. Por otra parte, gracias a que los países ricos han hecho muchos avances, los países pobres van a poder crecer de forma mucho más limpia y mucho más rápido. Sin ir más lejos, lugares tan pobres y tan contaminantes como India ya están empezando a hacer enormes avances en energías renovables. India está en la cúspide de una revolución alimentada por la energía solar. Evidentemente, que el crecimiento intensivo y el desacople sean una posibilidad no quiere decir que vayan a ser una tarea nada fácil, pero sin duda parecen una alternativa más sencilla. En cualquier caso, en toda esta historia todavía hace falta una última reflexión. ¿El camino al infierno es decreciente? El objetivo de los decrecentistas es salvar al planeta, salvar la raza humana del cambio climático. Sin embargo, el cambio climático no es el único elemento que amenaza la vida tal y como la conocemos. Por ejemplo, pensad en un asteroide, una mega erupción volcánica o una pandemia. Todos esos son elementos que podrían acabar con nosotros, pero ni siquiera es el mayor riesgo de todos. Y es que veréis, dentro de 5.000 millones de años, la vida de nuestro Sol
se acabará. Cuando el Sol se quede sin combustible, empezará a crecer y crecer. Sus llamas engullirán la Tierra y no quedará ni rastro de la vida en este planeta. Esto simplemente es algo que va a pasar, nos guste más o nos guste menos. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. Si realmente queremos salvar la raza humana, ¿cómo vamos a protegernos de todos esos escenarios? Es decir, ¿cómo vamos a escapar del sistema solar cuando las llamas del Sol nos atrapen? ¿Cómo vamos a resistir a una pandemia mortífera sin medicinas ultra avanzadas que la combatan? ¿Cómo vamos a desviar un asteroide o a salvarnos de una supererupción volcánica si mantenemos nuestro progreso económico y tecnológico en el nivel en el que se encuentra ahora? En el muy largo plazo, los seres humanos necesitaremos tecnologías que ahora ni siquiera podemos imaginar. Naves intergalácticas, minería espacial avanzada, esferas de Dyson capaces de aprovechar los recursos energéticos de astros enteros. Sin todo eso, no podremos sobrevivir a las calamidades propias del cosmos. Y la cuestión es que para conseguir esos avances necesitamos primero avanzar económicamente. Necesitamos invertir, emprender, investigar, innovar, desarrollar robots, inteligencias artificiales más hábiles que nosotros mismos y quién sabe hasta dónde podríamos llegar. Condenar nuestras sociedades a la pobreza es simplemente condenarlas a su muerte. Quizá el problema de los recursos finitos del planeta sea tan solo que no somos capaces de ver más allá. Sí, quizá el planeta tiene recursos limitados, pero el universo va mucho más allá y nuestra manera de conquistarlo pasará por crecer económicamente. Tal vez debamos crecer de forma más limpia. Tal vez debamos poner esfuerzos en reforestar o desarrollar tecnologías de limpieza de carbono. Al igual que necesitaremos impulsar economías circulares para aprovechar los recursos. Pero amigos, amigas, todo apunta a que decrecer y mantenernos en la pobreza hasta el fin de los días parece de todo menos una opción viable. Más bien parece una opción que acabaría por condenarnos. Sea como sea, y llegados hasta este punto, sí, lo has adivinado. El turno ahora es para ti. ¿Qué te ha parecido la teoría del decrecentismo? ¿Piensas que el Parlamento Europeo intentará impulsar medidas para decrecer? ¿Cómo conseguimos impulsar el crecimiento intensivo y el desacople? Como siempre, podéis dejar vuestras respuestas en los comentarios. No olvidéis echarle un vistazo al vídeo de Si lo hubiera sabido del que os hemos hablado antes. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos a Visual Economic y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.